Hola queridos suscriptores, ¿cómo están? En este caso vamos por los bajistas, ya que hay muchos mensajes en los videos donde hago equipos de bajos chicos. Yo sé que con todo esto de la pandemia, todos esos bajistas que no pueden meter tanto ruido en sus apartamentos tuvieron que recurrir a la opción de buscar equipos más chicos. Vamos con el Fender Rumble, uno de los equipos más vendidos y más buscados ahora que todo se vuelve más compacto. Bueno gente, lo que me sorprendió de entrada nada más es el peso de este equipo. Ya el tamaño es re chiquitito, el formato, y el peso es solamente 8 kilos. Lo sacás así con dos dedos de la caja, es una cosa impresionante. Siempre escucho a los bajistas renegar cuando llegan a la sala de ensayo con esos equipos nacionales que tienen madera de 2 pulgadas. Bueno, este equipo no vas a renegar con eso, es súper liviano. Lo sacás, ya te digo, del baúl del auto así con dos dedos. Le pedís al hermanito del cantante que vaya a buscarlo y te lo trae tranquilamente porque es recontra liviano. Y por ser liviano no es que pierde capacidad de sonido. En el corto lapso que lo estuve probando me di cuenta que el volumen realmente son 40 watts. Me pasaba algo con los samples que en algún tiempo venían hace 10 o 15 años que te decían de 50 watts y le dabas volumen y no superaba los 20 o 25. No está pasando eso, ya lo habíamos visto con Harky, con el HD25 que lo hemos probado, búsquenlo por aquí arriba. Pero este es otro de los casos de un pequeño combo de 40 watts muy livianito que explota en sonido. Yo ya había probado el de 100 watts y realmente notaba que sonaba muchísimo. Este de 40, teniendo en cuenta el tamaño y lo liviano de la madera, supuse que no iba a ser tan explosivo, pero la verdad que es una bomba. Si tienen la posibilidad de probarlo, pruébenlo, pues se van a sorprender. Bueno, nos encontramos con un sistema de control muy simple. Trae una ganancia que es en el volumen de entrada. No trae dos entradas, no trae de alta y de bajas. Lo haces todo por el mismo input. Trae un sistema que se llama Selection Voicing, que son 3 botones. Uno que dice Bright, otro que dice Contour y otro que dice Vintage. Bueno, estos 3 son una posibilidad de ecualización extra, aparte del ecualizador de graves, medio graves, medios agudos y agudos, que en estas 3 voces tenés la posibilidad de realzar los agudos, podés recortarle medios, o en la sección Vintage podés hacer que tu equipo suene más valvular o más cálido, una función así. Yo lo probé y no noté como algo tan valvular, no era que me sentía que estaba con un equipo valvular, pero mejora un poco el sonido, le da como un poquito más de calidez. Como le decía, el ecualizador de 4 bandas más el volumen maestro. Es el de la etapa de potencia, es el más limpio de los dos, ya que el del input, la ganancia, viene pasando por el preamplificador antes de llegar a la etapa de potencia. Trae una entrada auxiliar por plug chico, eso es, normalmente lo hacen para que vos puedas practicar arriba de alguna pista que tengas en el celular. Lo conectás por plug chico en la entrada de auxiliar y ahí podés estar digitando arriba de alguna batería o alguna pista que tengas previa. Tiene una salida de auriculares también por plug chico por 3,5 y la entrada del conector para el foot switch. Lo podés usar con un foot switch, en realidad no viene incorporado en el equipo, pero tiene la posibilidad de conectarle un foot switch. Si escuchás esa música, esa que suena ahí afuera, no necesitas un equipo de estos. Encima el salame dejó sonando la alarma. Le di bastantes medios y agudos y le activé el bright, el refuerzo del brillo.
Se nota la diferencia cuando le das el realce de agudo. Realmente se pone latoso y chasquero el bajo. Está bueno, por ahí si tenés que hacer algún solo o algo que sea bien definido, esa función bright está bueno dentro de las voces que trae. Bueno gente, ahí le activé el contour, el recorte de agudos, le saqué un poco de agudos y le di un poquito de grave. Realmente le recorta todos los medios, te queda bien globo, por ahí es más yacero el sonido. Bueno gente, y ahí le activé el overdrive, la ganancia, le activé el drive, el level del drive y le da un poco de saturación. Por último les cuento que tiene una salida en XLR con el ground lift, que es para poder sacarle la masa cuando le envías desde tu equipo un cable a la consola para reamplificar. Todo eso es muy completo, la verdad que trae lo básico y necesario para poder estudiar en tu casa y para tocar en algún en vivo chiquito. Y cuando le digo lugares chiquitos es porque ya sé por dónde van a venir los comentarios. Calcúlenle que para estar en un barcito para 50 personas puede andar, puede funcionar. Después si tocas en un lugar más grande tenés la posibilidad de la salida XLR que se la mandás a la consola del sonidista y te olvidás, él te puede reamplificar. Así que muchachos, la verdad que es un muy buen equipo este. Muy compacto, muy transportable, liviano y con un volumen que explota. Yo en el video por ahí no les puedo demostrar la cantidad de volumen por la saturación. Pero es un montón, 40 watts reales RMS son un montón. Así que muchachos, bueno, trae un parlante Eminence que está buenísimo, que no te va a dejar a pata, es un parlantazo. Así que si quieren saber más, si alguno ya lo tiene y tuvo alguna buena o mala experiencia, eso sí me interesa que me lo dejen en los comentarios muchachos. Activen las notificaciones, gracias por suscribirse al canal, están todo el tiempo sumándose y mandándonos hermosos mensajes y fijen también los recordatorios. Gente querida, necesitamos que para poder responderle a los comentarios se suscriban al canal. Ya que ya no damos abasto con las respuestas y el tiempo de respuesta. Espero que les haya gustado, pueden seguirnos en Instagram y Facebook como La Sala Instrumentos. Gracias gente, hasta la próxima.